Bienvenidos a la serie Investigar en Ciencias Sociales. El vídeo que vamos a presentar hoy va a centrar su atención en lo que hemos denominado caracterización del estudio de caso. Es decir, identificar claramente a qué nos referimos cuando en la investigación utilizamos este concepto de estudio de caso. Bien, el estudio de caso es, entendiéndolo como método de investigación para el análisis de la realidad, tiene una gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales, ya que se ha utilizado con mucha frecuencia y se sigue utilizando y por supuesto se seguirá utilizando a lo largo de los próximos años. Lo que caracteriza fundamentalmente al estudio de casos es que tiene un carácter ideográfico, ya que está orientado a una comprensión profunda de una realidad particular y singular, ya sea un individuo concreto, ya sea una familia, ya sea un grupo, una institución social, una organización, un centro, etc. El estudio de caso es un tipo de investigación apropiado para estudiar un caso o situación con cierta intensidad y en un periodo de tiempo corto o breve. ¿Qué diferencia el estudio de caso de otros tipos de investigación, de otros métodos de investigación? Bueno, lo primero es cuándo utilizarlo. En el caso, por ejemplo, de una experimentación, de una intervención a través de, por ejemplo, un diseño pre-test post-test, normalmente las cuestiones de investigación que se intentan plantear en este tipo de diseño o de metodología es dar respuesta a cómo y por qué. Y evidentemente al hacer una experimentación sí que requiere el control de actividades conductuales y se suele centrar en actividades que son actuales, contemporáneas. En el caso de una encuesta ya nos interesa dar respuesta a cuestiones del tipo quién, qué, dónde, cuánto y cuántos, pero en este caso no hay un control de las actividades conductuales, ya que las acciones están hechas o son realmente actuales y no se pueden incidir en ellas. Si queremos utilizar el análisis documental, también podemos dar respuesta a ese tipo de interrogantes similares al que se da en la encuesta: quién, qué, dónde, cuánto, cuántos. Y al igual que en la encuesta, tampoco se requiere el control de la actividad conductual y puede centrarse en actividades tanto contemporáneas como no contemporáneas. Y si queremos utilizar como método la historia, lo que fundamentalmente pretendemos dar respuestas es al cómo y al por qué también, pero tampoco se da un control de actividad conductual y no se centra evidentemente en actividades contemporáneas. En cambio, en el estudio de caso, pretendemos dar respuesta a los interrogantes de cómo y por qué se suceden. No hay un control de las actividades conductuales y sí que se centra el foco en lo que consideramos como actividades contemporáneas. Los diferentes métodos evidentemente no son excluyentes, pero hay que determinar cuál es el más adecuado para cada situación de investigación, dependiendo fundamentalmente del tipo de cuestiones de investigación a las que queremos dar respuesta. El estudio de caso, ¿cuándo es apropiado? Pues es apropiado cuando se intenta dar respuesta a preguntas cómo y por qué sobre, primero, un conjunto de eventos que son actuales, que son contemporáneos y sobre los cuales un investigador tiene poco o ningún control. ¿Cómo podemos definir entonces al estudio de caso? En este sentido, por ejemplo, Denny lo define como un examen completo o intenso de una faceta, de una cuestión o quizá los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo. Por su parte, Merriam considera que las características esenciales del estudio de caso es que es particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Y por su parte, Simons esta autora considera que un estudio de caso es un estudio de lo singular, un estudio de lo particular, un estudio de lo único. En cualquier caso, ¿qué es lo que determina qué podemos considerar lo que es el ámbito o el alcance de un estudio de caso? Pues según Jin, para este autor, un estudio de caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo que denominamos caso en profundidad y dentro de su contexto real.
y especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. ¿Y qué rasgos debería tener? ¿O qué características debería tener? Pues en un caso, la indagación mediante un estudio de caso se enfrenta con la situación técnicamente distintiva en la que habrá muchas más variables de interés que datos puntuales. Y como un resultado, depende de múltiples fuentes de evidencia que han de converger en algún tipo de triangulación y como otro resultado se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas para orientar la recogida y análisis de los datos. Y hasta aquí la caracterización del estudio de caso como método de indagación, como método de investigación. Para una mayor profundización recomendamos las lecturas de las obras de Helen Simons, el estudio de caso, teoría y práctica, así como las obras de Stake o la obra de Jin. Esperamos que este vídeo os haya dado algunas ideas para poder abordar vuestros procesos de investigación. Gracias y hasta la próxima.